Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Renato, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien por allá, sin novedades. Hola, hola, Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien aquí. Montserrat, Esteban también están por aquí. Espero que estén todos súper bien. Vamos a prender la luz aquí. Ya, entonces, voy a hacer una pequeña introducción antes de empezar la clase, esperando que lleguen más de sus compañeros. Hola, hola, Felipe, ¿cómo estás? Y luego comenzamos ya directamente con lo que es la clase del día de hoy. La clase del día de hoy nuevamente va a ser una clase que es relativamente corta, ¿cierto? Vamos a terminar unos 10 minutos antes, por lo que, o sea, lo que espero es terminar unos 10 minutos antes. Em, pero nos va a dar las herramientas necesarias para poder entender un poquito cuáles son las entidades más básicas con las que nosotros vamos a construir nuestros algoritmos, ¿ok? Entonces, en la clase de hoy día vamos a ver o vamos a tratar de entender cuáles son como estos ladrillos con los cuales nosotros vamos a empezar a construir nuestro algoritmo, que sería una casa o un edificio, ¿ya? Em, entonces, Em, desde aquí vamos a empezar a hablar de la etapa ya de codificación de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con entidades primitivas o con las estructuras algorítmicas que vamos a ver que están en la diapositiva siguiente, vamos a ver si es que alcanzamos a ver algo de eso el día de hoy, ya vamos a estar conversando o vamos a estar metidos en la etapa de diseño de nuestro algoritmo. ¿Ok? O sea, en la etapa de codificación. El diseño ya, digamos, lo tenemos más o menos ok. Em, o sea, en realidad estamos en un intermedio entre la etapa de diseño y de codificación, ya porque la codificación es ya directamente con el programa. Entonces, sí, es una suerte de intermedio. Em, entonces, la idea es poder entender cómo es que funcionan estas estructuras, estas entidades primitivas, cuáles son las que son necesarias de definir previamente antes de iniciar nuestro programa y cómo es que nosotros podemos operar con ellas para poder resolver problemas más complejos. ¿Ok? Ya vemos 40, me parece que es un número aceptable, así que vamos y avancemos. Eh, Antes de, ¿alguna consulta que tengan? ¿Dudas sobre el control de la próxima semana? El control de la próxima semana va a ser en horario de ayudantía. Ya la ayudantía va a ser el día miércoles, así que el día miércoles ustedes van a tener el control, ¿ok? No estoy seguro si se los voy a dejar durante la hora de ayudantía o si es que se los voy a dejar habilitado por más tiempo. Ya yo la verdad es que me imagino que puedo dejárselos habilitados desde la hora de ayudantía, los últimos 20 minutos de ayudantía, hasta el final del día, ya para que ustedes puedan ahí tener tiempo para resolverlo. Pero como les dije anteriormente, es un control corto, eh, que no debiese tomarles más de 30 minutos. Eh, Matías, lo que entra para ese control es la materia hasta esa diapositiva, ¿ya? Entonces seguramente va a haber algunas cosas sobre la diapositiva uno y la diapositiva 2, ¿ya? Las dos diapositivas de materia, digamos, del programa del curso, y eso no entra nada. Entonces estudien esas dos diapositivas, las clases correspondientes a eso, y les va a ir bien en el control. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, recapitulando un poquito bueno, seguramente va a haber una recapitulación aquí, así que voy a hablarlo más tarde. ¿Ok? Partamos ya directamente con lo que es con lo que es esta clase de entidades primitivas. ¿Por qué por qué se comienza, o por qué voy a hablar un poco de la memoria? ¿Cierto? Eso la clase pasada no lo comenté mucho, que la verdad es que lo hicimos relativamente rápido. Pero ¿por qué voy a hablar de la memoria? Porque cada uno de estos elementos que nosotros tenemos acá establece o se relaciona de alguna manera con un espacio en la memoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los datos, ¿cierto? Digamos que, pongamos por ejemplo,
un ejemplo bien sencillo, ¿ya? Digamos que la dirección de la universidad es, vamos a colocarlo aquí con un texto, la dirección. Ustedes están rellenando un formulario, entonces les piden su dirección y ustedes dicen ya, Avenida Brasil 2950. Ya, esa es la dirección de de la universidad. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es un dato. ¿Cuál es el dato en sí? El dato en sí corresponde a el valor de Avenida Brasil 2950. ¿Ya? Este es el valor que toma la dirección. Esto que está acá se va a denominar el identificador. ¿Ok? Entonces, este de aquí, dirección, que es como el nombre de la variable en cierto sentido, es el identificador de esa variable. Eso me va a permitir saber a qué hace referencia o tratar de referenciarla luego dentro del código que yo voy a resolver. ¿Ok? Entonces, este identificador lo que hace es ser como el, el, el símbolo que lo que hace es indicarme en qué espacio de la memoria está guardado este dato que yo tengo acá. ¿Okay? El dato de Avenida Brasil 2950. La verdad es que no sé si es que ustedes fueron capaces de visualizarlo, me parece que los textos se ven una vez que se termina. ¿Ya? Pero aquí está el ejemplo que les estaba comentando. Entonces, este de aquí lo vamos a llamar identificador. ¿Ya? Esto de acá es el identificador que me dice en qué posición de la memoria está el dato, y este de acá es el dato propiamente tal. ¿Ya? Y tenemos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si es que yo digo la edad, que la edad es el dato, y la edad de una persona es 30, por ejemplo. Previo a la clase, edad es el identificador de esta variable, ¿ok? Es como el nombre de la variable. Y este dato, ¿qué tipo de dato es? Los tipos de datos que yo estoy viendo aquí, ¿son iguales o son diferentes? Un dato de tipo numérico, dice Esteban, ¿cierto? Este dato es un dato de tipo numérico. ¿Qué otra característica tiene este número? ¿Cierto? La edad, tú Esteban, me dices, la edad en este caso es un dato de tipo numérico. ¿Qué otra característica nosotros le podríamos sacar? Ah, ya, es un valor, ¿cierto? Es un valor numérico. Ya, me parece bien. ¿Qué otra característica más tiene? En particular, la edad. ¿Qué tipo de número es? Tiene dos dígitos, ¿ya? Es un número entero, ¿ya? Es un número entero, ¿ya? Tenemos una característica global de este número. Es un valor numérico que tiene dos dígitos, pero es un número entero, ¿ok? Entonces, tiene un montón de categorías. Ahora, ya caracterizamos este. ¿Qué tipo de dato es esto, entonces? ¿Qué tipo de dato es el Avenida Brasil 2950? ¿Es un dato numérico? Pregunta de sí o no. ¿Es un dato numérico Avenida Brasil 2950? Es una pregunta un poco, tiene una pequeña triquiñuela, pero ¿Podría ser de posición y numérico? ya, sí, es una expresión. Maximiliano, vamos a discutir acerca de las expresiones más adelante, pero esto no correspondería a una expresión, ¿ya? Juliana dice, va como en lo cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Es como un dato mixto, ¿cierto? Por lo que noto que ustedes están interpretando el dato, es como un dato mixto, es un intermedio, porque tiene un texto, ¿cierto? Y además tiene un número. Entonces como que se suman un poco las dos cosas. Ahora, para que ustedes lo recuerden, este tipo, o sea, lo vamos a definir en un momento, pero este tipo de datos aparecen mucho, ¿okay? Datos que tienen texto y números entre medio, pero cuando nosotros estemos trabajando con datos de tipo mixto, siempre van a prevalecer como datos de tipo texto, ¿ok? Entonces este de aquí va a ser un dato de tipo texto o de caracteres. Ya lo vamos a definir con su nombre formal en un momento. ¿Ok?
Entonces, esos son los datos, y esto quiero que quede súper claro que son los identificadores. ¿Ya? Dirección no es el dato, sino que dirección es el identificador de un dato, que es Avenida Brasil 2950. Ya es el contenido del dato. Vamos a borrar aquí todo y seguimos avanzando con la diapositiva. Ahora, ¿por qué necesitamos utilizar la memoria? Porque obviamente nuestro programa tiene que poder resolver algo, tiene que poder tener una entrada de datos y una salida de datos, y por lo tanto, en el proceso intermedio tenemos que jugar con estos datos, jugar con espacios de la memoria, rellenarlos, vaciarlos, entre otras cosas, para luego entregarle al usuario un dato. ¿Yep? Entonces, todos estos cajones a los que hacía referencia en la clase pasada son estos espacios en la memoria en los que nosotros vamos guardando un dato, y el identificador lo que hace es decirme en qué posición está mi dato. ¿Ok? Simplemente eso es lo que hace el identificador. Habíamos discutido acerca de la memoria estática, que es cuando los datos no cambian durante el programa. Discutimos la memoria dinámica, que es cuando los datos sí van cambiando de tamaño o de número, o de tipo, o de dato en realidad, dentro de la ejecución del programa. Y luego habíamos pasado un poquito a este diagrama, en el que nosotros vemos que nuestro algoritmo se conforma no solamente por esto, pero estos vendrían siendo como las entidades básicas, estos los datos, los operadores, las expresiones y los identificadores. Vamos entonces con lo que son los datos. Los datos se pueden clasificar inicialmente según su tipo, dependiendo del conjunto de valores que estos datos puedan tomar. Entonces, vamos a tener dos tipos de datos: datos simples y datos estructurados. ¿Okay? Algunos de ustedes, creo que esta pregunta ya se las hice, ¿cierto? Varios de ustedes están en el curso de álgebra lineal, ¿cierto? Me parece que esta pregunta la hice el primer día de clases. Ya, perfecto. Ustedes en el curso de álgebra lineal van a trabajar con matrices, ¿ya? O ya están trabajando con matrices posiblemente. Las matrices son el dato estructurado por excelencia, ¿ya? Dentro de nuestra carrera. Entonces ustedes ahí ya tienen la definición de lo que es un dato estructurado. Un dato simple es un dato que se compone de un único valor, ¿ya? Puede ser esto un texto, puede ser un número, puede ser lo que sea. Y el dato estructurado es un dato que contiene múltiples valores, ¿ya? Como una matriz, como una tabla o algún elemento de ese tipo, ¿ya? Entonces los datos simples son un único valor, los datos estructurados son un conjunto de valores ordenados. Ya, como por ejemplo, en este caso, lo voy a poner como el ejemplo por excelencia, la matriz. Ya, las matrices son ejemplos de datos estructurados. Los datos simples se pueden clasificar a su vez en diferentes tipos. Como ustedes bien me dijeron, se pueden clasificar como datos numéricos, ¿cierto? Cuando se trata de valores como números, y estos números pueden ser números enteros o números reales. ¿Okay? El dato numérico puede ser de cualquiera de estos dos tipos, yo lo puedo utilizar o lo puedo definir como cualquiera de estos dos tipos dependiendo de qué es lo que yo necesito. Entonces aquí hay algunos ejemplos, estos son datos numéricos. Ojo, estos son solamente los datos, yo no le estoy dando ningún identificador. ¿Okay? El dato es -1, el dato es 0, el dato es 3.14, el dato es 100, el dato es -5,78. ¿Okay? Entonces, el número propiamente tal es el dato. Y después yo le doy identificador para poder identificarlo dentro de mi programa. Ahora, también hay otros tipos de datos simples que son los datos lógicos. Y estos datos lógicos solamente pueden tener dos valores. Ya esto es binario. O es sí o es no. No hay ningún valor intermedio. Los datos lógicos obviamente se van a regir por lo que son las leyes de la lógica y las tablas de verdad. Ustedes seguramente ya conocen, pero las vamos a repasar más adelante en esta diapositiva. ¿Okay? Cuando veamos los operadores lógicos, ahí vamos a repasar estas tablas de verdad para ver qué es lo que pasa con estos datos lógicos. Entonces estos datos tienen dos posibles valores, verdadero o falso, y representan el resultado de la comparación entre dos datos, si es que son iguales, si es que uno es mayor que el otro, si es que uno es menor que el otro, entre otras cosas. ¿Ya? Ahí los datos lógicos normalmente se obtienen a partir de un operador del tipo lógico o de un operador tipo relacional. Entonces, no,
Normalmente nosotros no definimos valores lógicos a mano, por así decirlo. O sea, ¿ok? Algunos ejemplos son true, false, verdadero, falso, 0, 1 también. MATLAB trabaja con la nomenclatura de 0 y 1 para el valor de tipo lógico. Ya cuando MATLAB trabaje con valores de tipo lógico, les va a dar un 0 si es que es falso, un 1 si es que es verdadero. Y aquí está el dato, un tercer tipo de datos son los datos alfanuméricos que corresponden justamente, por ejemplo, con las direcciones. ¿Ya? Las direcciones son datos de tipo alfanuméricos o datos tipo texto, ¿ya? O también otro nombre que se le puede dar es el de cadena de caracteres. Cadena de caracteres. La característica de este tipo de datos, de los datos alfanuméricos, es que no responden a operaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí PUCB es un dato alfanumérico, Chile 2014 es un dato alfanumérico, ¿ya? Pedro es un dato alfanumérico, y este de aquí también es un dato alfanumérico. ¿Ok? Y ustedes me dirán, ya, pero 1997 la verdad es que yo sí lo puedo sumar con otros datos, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo lo estoy colocando entre comillas, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a entender que cuando nosotros coloquemos un dato entre comillas, significa que estamos inmediatamente transformándolo en un dato de tipo alfanumérico. ¿Ok? Entonces las comillas me van a indicar que esto se trata de un texto y por lo tanto el dato es de tipo alfanumérico, texto o cadena de caracteres. ¿Ya? Los números expresados como alfanuméricos pierden sus propiedades matemáticas. Yo no los puedo sumar. O sea, si yo defino una variable como una variable de tipo texto, ¿cierto? Si le coloco las comillas, ese dato ya no lo voy a poder sumar. Ya no lo voy a poder multiplicar, dividir, ni nada. ¿Ya? Entonces pasa mucho con los años. Los años, la verdad es que en general uno no los quiere sumar ni nada, entonces los deja guardados como datos de tipo alfanumérico porque simplemente uno quiere que esté la referencia de cuál es el texto que está involucrado. ¿Ya? Entonces, cualquier dato que tenga texto y números es alfanumérico, y si es que nosotros queremos convertir un número en alfanumérico, le colocamos las comillas. ¿Ya? Ahora, en general, para no confundirnos, durante todo el curso nosotros vamos a utilizar las comillas para poder establecer datos de tipo alfanumérico. Eso va a ser tanto en pseudocódigo, después en MATLAB y después en Excel lo mismo, ¿ya? Entonces siempre vamos a estar utilizando las comillas para definir datos de tipo alfanumérico. Entonces, esos son los tres tipos de datos simples, ¿cierto? Donde solamente hay un único dato. Estos no corresponden a varios datos producto de que son varios caracteres, ¿ya? Porque el dato es por eso se llama cadena de caracteres. El dato es una cadena de diferentes símbolos que se guardan en un solo espacio de la memoria. Los datos estructurados son, como les dije anteriormente, similares a una matriz, eh, o un vector también, y son datos que están ordenados. Ya hay un conjunto de datos ordenados sobre los cuales yo puedo también identificar posiciones dentro de este arreglo o de esta cajonera de datos que va a ser la matriz o el vector. Nosotros vamos a ver que el programa por excelencia para trabajar con matrices va a ser MATLAB. ¿Ya? Esto es extremadamente recomendable. Excel para trabajar con matrices no es tan bueno, es mejor utilizar MATLAB, que justamente es el acrónimo de matriz, y lab es por laboratorio. ¿Ya? Es un laboratorio de matrices. ¿Okay? Entonces está optimizado para trabajar con matrices, entonces tratemos de aprovecharle le vamos a tratar de sacar el máximo provecho trabajando con vectores o matrices, que son estos datos de tipo estructura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un dato de tipo estructurado podría ser un vector cualquiera,
0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí nosotros tenemos ese dato de tipo estructurado. ¿Cuál es el tamaño de este dato? Son 6 elementos los que tiene dentro. ¿Ya? Esto sigue siendo un puro dato, pero este único dato tiene 6 posiciones en las que yo puedo guardar cosas dentro. ¿Ya? Es como un cajón de cajones. Como que ustedes, dentro de la cajonera, que es su memoria, ustedes toman un estuche que tiene diferentes bolsillos, entonces eso sería un dato estructurado. Vamos a volver sobre este tipo de datos cuando nosotros veamos arreglos, vectores y matrices. Hay una unidad específicamente diseñada para ver cómo es que se trabaja con estos datos estructurados en lo que es el entorno de programación. Entonces, en resumen, y aquí ustedes se van a dar cuenta de, o esto sirve un poco para recapitular sobre la idea de los tipos de datos. Nosotros tenemos, según su tipo, dos posibilidades. Tenemos datos simples o estructurados. Los datos estructurados son los arreglos, ¿cierto? Los arreglos, recordemos que pueden ser vectores o bien matrices. O bien podemos tener datos simples, numéricos, lógicos o alfanuméricos, ¿cierto? Los numéricos son enteros o reales. Aquí no hacemos diferencia y aquí hay que hacer esa acotación. En lenguaje, en lo que es el ambiente de programación, nosotros no vamos a hacer diferencia entre los números enteros y los números naturales, ¿ya? Ni tampoco con los números racionales. No vamos a entrar en teoría de conjuntos aquí, sino que simplemente vamos a definir estos dos tipos de números porque tienen formas de trabajar que son eminentemente diferentes entre sí, ¿ya? El dato de tipo entero no tienen valores decimales y los reales sí tienen valores decimales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empecemos a trabajar sobre esto en MATLAB, vamos a ver que los datos enteros se van a llamar datos tipo integer y los datos reales van a ser datos de tipo double, ¿ya? Como doble. Después vamos a entrar en detalle, ¿okay? Pero en simple, enteros es sin decimales, reales es con decimales. Tenemos los datos de tipo lógico también, que son verdadero o falso, y los alfanuméricos que corresponden a textos, fechas, ¿qué otra cosa? Edad, o sea, direcciones, entre otras cosas. ¿Ya? Cada cadena de caracteres que tenga un texto, o que nosotros queramos que se identifique como texto, va a ser un dato alfanumérico. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Nosotros vamos a estar trabajando con todos estos tipos de datos, ¿ya? De una forma u otra. La única diferencia es que en concursos de programación de otras carreras es que nosotros no vamos a hacer la definición de variable. ¿Ya? La definición de variable me exige definir qué tipo de dato es un dato. Vamos a hablar sobre eso, pero no lo vamos a estar haciendo de forma recurrente en el curso. Ahora, los datos también se pueden clasificar entre constantes y variables, ¿ya? Aquí estamos un poquito definiendo el lenguaje para poder comunicarnos de mejor manera, porque hay muchas veces en las que la palabra dato, ¿cierto? Se utiliza con el mismo, como sinónimo de la palabra variable, ¿ya? Y aquí vamos a ver que son cosas diferentes, ¿ya? Una variable es un dato, pero un dato no necesariamente va a ser variable, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de datos? Los datos constantes son aquellos que no cambian en el tiempo de ejecución del algoritmo, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo mi algoritmo, tengo mi lista de pasos, y dije, por ejemplo, que la edad era 30, y después en el resto del algoritmo no hice un cambio de ese dato, o sea, el dato permaneció valiendo 30 durante todo el programa, entonces ese dato para mí es un dato constante. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de datos son constantes? Pi, el número e, y la aceleración de gravedad g. ¿Ya? Ahora, la aceleración g es constante en nuestro planeta, pero no en el universo. Entonces, ¿cuándo g podría cambiar? ¿Cuándo g podría ser un dato variable? ¿A alguien se le ocurre?
comentémoslo eso un poquito. Ustedes ya han tenido cursos de física, ya sea en el colegio o ahora en la universidad. Seguramente me pueden comentar algún contexto en el que el G sea variable. ¿Qué programa podría yo estar creando en el que el G sea variable? ¿Conocen ustedes las ecuaciones del lanzamiento de proyectiles, cierto? ¿Alguien ahí? ¿Hay alguien por ahí? La verdad, profe, es que yo no, por mi parte. Ya, pero ustedes tuvieron un curso de introducción a la física. ¿Qué alcanzaban a ver en ese curso de introducción a la física? No alcanzaban a ver, eh, ¿cómo era esto? Cinemática. Y luego, primero pasaban cinemática y luego la dinámica propiamente del movimiento. O, o conocen ustedes las ecuaciones de la caída libre. Sí, profe, pero ahora lo están pasando como mejor. Ah, Cinemática, ya, vectores, dinámica y todo eso, entonces ya, estamos recién. perfecto. Quedo entonces enterado. ¿Cuál es el contexto de esos problemas? Cuando ustedes les piden calcular cosas de ese tipo, lo están pensando aquí en la Tierra. ¿Okay? Entonces aquí en la Tierra, la aceleración de gravedad se puede asumir como constante, porque la aceleración de gravedad no es que sea un número arbitrario, sino que proviene, o uno podría hacer la derivación de cuánto vale el G a partir de la ley de gravitación universal. Ya ustedes esa ley quizás no la recuerdan en este momento, pero en algún momento la tienen que haber visto en el colegio. Esto de que la masa o sea, los objetos se atraen de manera proporcional a la masa y de manera inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellos. ¿Okay? Entonces, mientras más lejos están dos objetos, menos se van a atraer entre sí, y mientras más cerca, más se van a atraer entre sí. Y también cambia dependiendo de cuál es la masa del objeto. Ahora, si es que uno tiene objetos que están relativamente, si es que uno toma todos los objetos que están en la corteza terrestre, uno tiene que la aceleración de gravedad G, que es la aceleración con la que caen los objetos hacia el centro de la Tierra, con la aceleración con la cual la Tierra atrae a esos objetos, es aproximadamente constante. Pero si es que yo me alejo de la Tierra, esa aceleración en teoría debiese ir decreciendo, porque la fuerza con la que los objetos se atraen hacia el centro de la Tierra va decreciendo porque yo voy aumentando la distancia. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Entre yo más aumento la distancia, menos es esa fuerza de atracción y por lo tanto la aceleración debiese ir decreciendo. Entonces, si es que yo, por ejemplo, quisiera crear un programa en el que calculase cuál es mi peso en base al valor de mi masa, ¿cierto? Recordamos que son términos diferentes, pero en diferentes planetas en el que las aceleraciones de gravedad son diferentes, en ese caso G sería un valor diferente, sería un valor variable, sería un dato de tipo variable. ¿Sí? Entonces, la aceleración G, ustedes la van a utilizar mucho en su carrera. Nosotros la utilizamos como un dato constante en ingeniería civil, pero hay otros contextos en los que podría llegar a ser un dato de tipo variable. ¿Ya? Entonces todo depende, y aquí esto quiero que les quede súper claro, definir un dato como constante o variable depende única y exclusivamente de qué es lo que pasa dentro del algoritmo. Si es que el dato cambia dentro del algoritmo, es variable, y si es que no cambia, significa que es constante, ¿ya? A pesar de que en su naturaleza puede que no lo sea. Y las variables son aquellos espacios de la memoria que contienen datos de tipo numérico, alfanumérico lógico, cuyo valor cambia con la ejecución del algoritmo. ¿Cierto? Es totalmente lo opuesto. Por ejemplo, el lado A de un cuadrado, el año de nacimiento de un individuo, prácticamente cualquier cosa puede ser un dato variable si es que nosotros hacemos que ese dato cambie
en el tiempo de ejecución del algoritmo. ¿Ya? O no que cambie directamente, sino que le damos la posibilidad de que cambie. ¿Ya? Porque puede ser que se mantenga constante durante todo el proceso, pero si es que tienen la posibilidad de cambiar, ahí ya sí pasa a ser una variable. Ahora, las variables vueltas se pueden subclasificar según su tipo, numérico, alfanumérico, lógico, según su uso de trabajo, contador, acumulador. Vamos a entrar en el detalle de estos tipos de variables cuando veamos lo que son las estructuras algorítmicas. ¿Ya? Entonces, en general, los datos según su variabilidad se pueden clasificar en variables o constantes, y las variables, y a su vez cada uno de estos grupos se puede clasificar de estas maneras que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos con los datos? Porque los datos son una cosa, ¿cierto? Nosotros dijimos que nuestro programa, la idea era que tuviese datos de entrada y datos de salida, pero ¿qué es lo que hacemos con los datos? ¿Cómo los procesamos? Los vamos a procesar utilizando operadores. Entonces recibimos datos, con los operadores podemos, digamos, meter estos datos a la juguera para procesarlos, y después, mediante otros datos, podemos mostrárselos al usuario. ¿Ya? Ese es un poco el proceso de programación. Entonces un operador toma dos datos diferentes, dato A y dato B, los combina entre sí, realiza alguna acción y me genera un nuevo dato. ¿Ya? Entonces los operadores van a ir muy ligados a lo que son los identificadores. Vamos a entrar en el detalle de los identificadores. Tenemos diferentes tipos de operadores dependiendo de cuáles son las variables que estén involucradas. Entonces, tenemos los operadores aritméticos. Cuando las variables son numéricas, nosotros podemos operarlos aritméticamente. Sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Tenemos operadores relacionales, que son aquellos que me dicen cuál es mayor, cuál es menor, si es que son iguales, si es que se parecen o no. Y los valores de tipo lógico, que son, recordemos, verdadero o falso. ¿Ya? Entonces los operadores lógicos son estas tablas de verdad de las que les había hablado anteriormente. Entonces, los operadores aritméticos son, en este caso, estos que nosotros tenemos acá: la suma, la resta, la multiplicación, división, el módulo. ¿Ya? El módulo de un número es el número sin decimal, así que nos vamos a quedar con esa definición. Porcentaje, perdón, el módulo, voy a revisar bien a qué me refería en esta diapositiva con el módulo. ¿Ya? Porque hay diferentes definiciones de lo que es el módulo, que lo voy a chequear para darles una definición correcta. Porcentaje, potenciación, este es el símbolo de potenciación por excelencia, este es el elevado. Yo les recomiendo que lo vayan buscando en su teclado, porque lo van a estar usando harto. Es ese simbolito que les acabo de mandar en el chat. Y en Python, si es que ustedes llegasen a estar interesados en programar en Python, la potenciación se hace con un doble multiplicación. ¿Ya? El doble asterisco es una potenciación. Y la división entera está así, efectivamente me indica el valor entero de la división. Ya, el módulo es... no, lo voy a revisar. No me voy a comprometer con una definición ahora. Entonces, los valores aritméticos, ustedes tienen que estar claritos de cómo es que se resuelven, ¿cierto? Primero los paréntesis, después la potenciación y los porcentajes, después la multiplicación, división del módulo, después de suma y resta, y si es que ya se me acabaron las opciones, de izquierda a derecha. ¿Okay? Esto normalmente lo aplican todos los programas de cálculo. Las calculadoras científicas normalmente tienen problemas con esto, así que yo lo que les recomiendo es que si es que tienen una calculadora científica, si ustedes están usando una calculadora científica y tienen dudas respecto de cuál operación está realizando la calculadora antes y después, agreguen paréntesis. ¿Ya? Siempre, 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 si es que tienen dudas ustedes de cuáles operaciones están haciendo antes y cuáles operaciones están haciendo después, coloquen algún paréntesis. O sea, de ahí provienen las típicas preguntas de 2 por 3 dividido en 4, ¿cuánto vale? Entonces, estos test de inteligencia matemática que aparecen en Facebook o en Instagram, de repente dicen, ¿cuánto da tal cosa? Ahí simplemente uno, en este caso, la multiplicación y la división tienen igual prioridad, entonces ahí uno simplemente multiplica 2 por 3, 6, y después divide por 4.
¿ya? Ahora, si es que yo coloco la división entre paréntesis, significa que estoy priorizando la división. Primero hago el 3 partido por 4 y después multiplico por 2. Ya, más o menos lo mismo. Y las sumas y restas tienen un orden de prioridad menor. Muchas veces ustedes se van a encontrar con cosas del tipo ustedes se van a encontrar con expresiones del tipo, de ese tipo, 2 dividido en 3 más 6. Esas operaciones lo van a hacer con expresiones. Bueno, o sea, me refiero a que el 3 más 6 es el denominador, ¿ya? 3 más 6 es el denominador de esa fracción. Siempre usen el paréntesis para meter todo dentro del denominador. Una recomendación especial que les podría dar es que cada vez que tengan una división, ¿cierto? Antes de rellenar la división, cuando ustedes estén programando, agreguen los paréntesis primero. ¿Ya? Entonces ahí sí tienen el numerador y el denominador ya listos para rellenar. O sea, ustedes crean los paréntesis para la división y después la van rellenando. Eso, vamos a ver estas operaciones en más detalle a medida que vayamos haciendo ejercicios. Y también cuando ustedes estén trabajando con MATLAB se van a ir acostumbrando al orden de prioridad de las operaciones. Las operaciones relacionales son estas que están aquí abajo, que es mayor, menor, mayor igual, menor igual, etc. Aquí están los símbolos que definen cada una de ellas. Necesitamos símbolos para poder definirlo. Mayor que, mayor igual, menor igual. Diferente. En el caso de MATLAB me parece que este es el diferente. ¿Ya? El no igual. Y en el caso de, bueno, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la clase, ¿ya? Ustedes pueden para pseudocódigo utilizar cualquiera de estos elementos, cualquiera de estos símbolos para definir el tipo de comparación diferente de, da igual, pero después cuando nosotros veamos los lenguajes de programación, MATLAB y Visual Basic, vamos a tener que escoger cuál es el que vamos a utilizar. Vamos a tener que ver cuál es el correcto. Y el igual normalmente se define con 2 símbolos iguales para diferenciarlos de este otro igual solito. Porque este otro igual solito está asociado normalmente a la asignación de variables. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces quedémonos con que el símbolo de comparación, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, yo quiero operar 2 valores. 2 es igual a 3. ¿Cuál es el resultado de esa operación? Les pregunto a ustedes. Tengo un operador relacional. ¿Cuál es el resultado de esa operación que yo estoy ahí mostrando? Vamos con otro ejemplo. ¿Cuál es el resultado de esto? Me disculpo, quizá estoy avanzando un poquito rápido, así que tomémonos una pausa para comprender bien este tema. ¿Cuál es el resultado de esa operación que yo estoy haciendo ahí? 3 mayor a 2. Debería verdadero. Debería ser verdadero, ¿cierto? Efectivamente, ¿cierto? Benjamín también respondió por el chat. Recordemos que no sé dónde estaba esto, datos lógicos. Los datos, nosotros obtenemos un dato lógico como resultado de la comparación entre otros 2 datos. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos comparando datos, estamos utilizando operadores relacionales, ¿ya? Si estamos utilizando estos operadores relacionales, el resultado es un dato de tipo lógico. ¿Ok? Entonces, si es que yo comparo estos, ¿cuál debería ser el resultado? Falso, ¿no? Falso, ¿ya? Efectivamente. Porque aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Comparando 2 con 3 si es que son iguales, ¿ya? ¿Es 2 igual a 3? Esto leámoslo como una pregunta, ¿ya? ¿Es 3 mayor a 2? ¿Sí o no? En este caso es verdadero, ¿cierto? Entonces el resultado de esta operación va a ser verdadero. ¿Es 2 igual a 3?
en este caso, el resultado de la operación es falso. ¿Ya? Esos son los operadores relacionales, ¿no? Nosotros normalmente lo vamos a estar ocupando en conjunto con operadores lógicos. ¿Okay? Efectivamente, Benjamín, nosotros ahí podríamos colocar el 0 o el 1, ¿cierto? El falso vendría siendo 0 y el verdadero vendría siendo 1 en este caso, si que nosotros quisiéramos utilizar esa nomenclatura. ¿Ya? Entonces, de nuevo, otro ejemplo, 2 menor o igual a 5, ¿eso es verdadero o falso? ¿Cuál es el resultado de esta operación? Verdadero, ¿cierto? Y la última, digamos que tenemos aquí hola. Recuerden las comillas. ¿Qué significan las comillas? Que era alfanumérico, ¿no es cierto? Que era alfanumérico, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de esa comparación? 0, ¿cierto? Falso. Y de esta. ¿Cuál es el resultado de esa comparación? ¿Es hola igual a oli? ¿1? ¿1? ¿0? ¿Ya? Tenemos opiniones divididas. ¿Ya? ¿Cuál es la cosa aquí? Por eso es que se me ocurre ese ejemplo extraño. ¿Cuál es la cosa aquí? Los datos alfanuméricos, como ustedes podrán ver, no se pueden comparar de cuál es mayor o cuál es menor a otro. ¿Ya? Yo no puedo decir hola es mayor a Oli. Esto no tiene sentido. Pero sí yo puedo hacer una comparación del tipo igual. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí, el ejemplo que yo les estoy mostrando acá, el resultado es falso. ¿Por qué? Porque para que dos valores alfanuméricos sean iguales, tienen que ser exactamente iguales. ¿Ya? No pueden tener ni un carácter diferente entre sí, a pesar de que signifiquen lo mismo. De hecho, incluso muchas veces ni siquiera es igual lo siguiente. En mayúscula, se supone que esas son comillas, perdón por el pulso. Incluso eso también es falso. ¿Ya? El uso de mayúsculas en las variables de tipo alfanumérica también es, o sea, las variables alfanuméricas son sensibles a las mayúsculas y a las minúsculas. Entonces, incluso la comparación de abajo es falsa, ¿cierto? Hola escrito en mayúscula es diferente a un hola escrito en minúscula. ¿Ya? Eso lo vamos a ver y va a depender del lenguaje de programación que nosotros estemos usando, pero como normalmente vamos a estar trabajando en MATLAB o en Visual Basic, en general esa expresión es falsa. ¿Ya? El hola en mayúscula es diferente al hola en minúscula. ¿Ok? Súper buenas acotaciones en ese sentido. ¿Ya? Todos los operadores relacionales tienen la misma prioridad, se resuelve según un orden de aparición, de izquierda a derecha, entre otras cosas. Y si es que ustedes tienen dudas, simplemente los meten entre paréntesis y resuelven y salen del paso. ¿Ya? Los últimos operadores que tenemos son los operadores lógicos, que toman dos datos de tipo lógico y los convierten en otro dato de tipo lógico. Entonces tenemos los clásicos, el i y el o, ¿cierto? Que verifican si es que dos sentencias son verdaderas. O sea, el i me va a dar verdadero solamente si es que las otras dos sentencias son verdaderas, y el o me va a dar verdadero si es que alguna de esas dos es verdadera. El not es la negación, entonces me entrega el contrario. Si es que la sentencia era verdadera, la sentencia negada es falsa. Y el o excluyente, que se usa bien poco, pero que es o lo uno o lo otro, no ambos y no ninguno. ¿Ya?
Pero si es que alguno de los dos es verdadero, entonces es verdadero, pero si ambos son verdaderos, se vuelve falso. Es más fácil, en lugar de yo estarles explicando esto con palabras, es más fácil ver las tablas de verdad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el operador y. El operador y, si nosotros le ingresamos dos datos que son verdaderos, me va a entregar un resultado verdadero, y en cualquier otro caso me va a entregar un resultado falso. ¿Okay? El operador o me va a verificar si es que alguno de los dos es verdadero, ¿cierto? Y si es que alguno de los dos resulta verdadero, entonces el resultado es verdadero. Y solamente si es que ambos son falsos, el resultado va a ser falso. El operador not es el negado, ¿cierto? Entonces, si es que el dato era verdadero, lo va a convertir en falso. Y si el dato era falso, lo va a convertir en verdadero. Y el último es el o excluyente, que me va a verificar si es que me va a verificar que solamente uno sea verdadero, ¿ya? Pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, si es que, por ejemplo, los dos datos que yo le ingresé al operador eran verdaderos, entonces me va a dar falso. Si es que uno de los dos, sea cual sea, es verdadero y el otro es falso, me va a dar verdadero. Y si es que los dos son falsos, vuelve y es falso. ¿Ok? No quiero entrar mucho en el detalle de los operadores lógicos ahora. Solamente quiero darles un barniz inicial, porque después los vamos a estar utilizando tanto que ustedes se van a ir acostumbrando a su uso, ¿ya? Y normalmente van a estar los operadores lógicos asociados a operadores relacionales, ¿ya? Entonces, esto la verdad es que puede que no haga mucho sentido ahora, pero después ustedes lo van a ir decantando. Si es que en algún caso nos encontramos con operadores de diferente tipo, aquí ustedes tienen las prioridades de resolución de estos operadores, ¿cierto? Potenciación y porcentaje, los paréntesis primero, desde los más internos hasta los más exteriores, después potenciación y porcentaje, multiplicación, división y módulo, suma, resta y el y, operadores relacionales, y de izquierda a derecha, ¿ya? Pero como les dije anteriormente, esto, si es que ustedes llegan a tener dudas de qué operación se está resolviendo antes que la otra, simplemente usen paréntesis, ¿ya? Es mucho más fácil, resulta en un código que es mucho más entendible, y muchos de los programas ahora traen como una suerte de orientador que me dice dónde se abre y dónde se cierra el paréntesis. Entonces yo les recomiendo que, si es que tienen alguna duda de cuáles operaciones están haciendo, en qué momento, usen directamente un paréntesis y salen del paso. Ya, para ir terminando, lo último que nos falta son las expresiones y los identificadores. Las expresiones son conjuntos de operaciones aritméticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos a más b menos 3 partido en c, eso es una expresión. Y los identificadores, bueno, ¿qué otro tipo de expresión nosotros tenemos? No sé, pi por el radio al cuadrado es una expresión. Cualquier fórmula que ustedes tengan, cualquier expresión o cualquier conjunto de operaciones aritméticas que ustedes estén creando, es una expresión, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos un conjunto de operadores y de datos que se están mezclando entre sí, ¿ya? Eso es una expresión. Y los identificadores me sirven para poder identificar espacios en la memoria. Ya representan el nombre de un dato o expresión, en general de un dato en realidad. Y son una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria del computador que nos permite acceder a su contenido. Entonces, por ejemplo, nombre, num-hrs, perímetro 2, entre otras cosas, ¿ya? Estos son los nombres de las variables, ¿ya? No son las variables en sí. Entonces, el identificador es nombre. ¿Y cuál podría ser un dato para este identificador? Ustedes digan. ¿Cuál podría ser el dato para el nombre? La verdad es que me parece que le soplé aquí un poco. Porque ya le agregué las comillas, ¿cierto? Un nombre, ¿qué tipo de dato es? Para que vayamos chequeando. Alfanumérico. Alfanumérico, ¿cierto? Alfano, Alfanumérico, efectivamente. Entonces, ¿cuál podría ser un dato para esta variable?
No sé, Sebastián o cualquier nombre. Cualquier nombre, ¿cierto? Vamos a poner uno cortito para no escribir tanto. Juan, ya pongamos Juan. Num-HRS, ¿a qué les hace referencia eso? ¿O qué creen ustedes que significa? Así simplemente mirando num-HRS. Número de Número horas. de horas. Número de horas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podría ser un posible dato? Dígame un dato. 9:30 p.m. ¿Ya? Ahora, ojo, porque es el número de horas, no es una hora exacta, no es como a las 9:30 p.m. nos juntamos, sino que es como el número de horas, ¿no? ¿Cuántas horas estás trabajando? 9, 9:30. Ya pongamos el 9.5. Y perímetro 2, también hace referencia a un perímetro, ¿cierto? Podría ser 2.5. Entonces, ¿qué cosa quiero que les quede más o menos clarita? El nombre de la variable, el identificador de la variable, me tiene que dar una pista del contenido. ¿Ya? Si yo le coloco nombre y le pongo que el dato es 3, entonces no tiene ningún sentido. ¿Ya? Porque el nombre de la variable no se ajusta a lo que contiene la variable. ¿Ya? Yo puedo utilizar abreviaciones para recortar la longitud del texto de la variable o la longitud del identificador, cosa que es súper común porque después nosotros tenemos que ir haciendo referencia dentro de nuestro código a esa variable en particular. Entonces no queremos estar escribiendo tanto. Pero la idea es que el identificador siempre, a pesar de que sea una abreviación, me vaya dando una indicación de qué es lo que contiene esa variable. ¿Ok? Eso es en general cómo se construye. Aquí hay algunas reglas que ustedes pueden seguir, o la verdad es que no pueden, sino que deben seguir para construir identificadores. ¿Cuáles son esas reglas? Principalmente, tienen que comenzar con una letra, ¿ya? No se puede comenzar con un número, un identificador. No pueden contener espacio en blanco, sino que normalmente los espacios en blanco se reemplazan por el guión bajo. Hay algunas letras y dígitos que están permitidos después del primer carácter, pero hay otras que no. Por ejemplo, el asterisco. El asterisco no está permitido porque el asterisco corresponde a un operador, es la multiplicación. Entonces yo no puedo crear como identificador nom-asterisco. ¿Ya? El asterisco es una operación, entonces el carácter ya está reservado, entonces no lo puedo utilizar. La longitud de los identificadores depende del lenguaje en el que estemos trabajando. Normalmente una longitud de más de 10 caracteres ya es mucho. ¿Ya? Siempre traten de trabajar con variables que tengan nombres cortitos. Debe tener relaciones con el contenido del dato. Y las mayúsculas son diferentes a las minúsculas. ¿Ya? Aunque eso depende del lenguaje, pero esto va a ser una regla general en este caso. Entonces, si es que yo tengo un identificador que se llama nombre, y tengo otro que es nombre pero con minúscula, estoy haciendo referencia a dos espacios diferentes de la memoria. ¿Ya? Son dos variables diferentes en ese sentido. ¿Ya? Ok, entonces con eso estaríamos por el día de hoy. No sé si es que tienen alguna duda, alguna consulta sobre todo esto que hemos estado viendo. Yo sé que hay estas cosas que son nuevas, pero no nos precipitemos, no nos adelantemos a lo que viene, porque ya la próxima semana, el día martes, comenzamos con lo que es los lenguajes algorítmicos, y ahí ya vamos a estar trabajando 100% en programación. Ignacio, sí, hay control la próxima semana. El control es el día miércoles y entra lo que hasta la diapositiva de la clase anterior. ¿Ya? Esta diapositiva no entra en el control, sino que entra hasta la diapositiva de la clase anterior, la de metodología de resolución de problemas. Esa es la última diapositiva que entra para el control. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Comentarios?
van a ser por aula virtual, van a ser un cuestionario en línea de verdadero o falso, alternativas, entre otros tipos de preguntas de calificación rápida. Felipe, ¿alguna consulta? Profe, sí, yo tengo una duda. Bueno, Ya está, bueno, para hacerlo más privado, habilitado en el aula virtual el pedirle un horario de consulta. no, lo voy a habilitar, yo creo que entre hoy día y mañana, ya, para no comprometerme hoy día, pero lo voy a dejar habilitado para que podamos ahí tener el horario de consulta. ¿Ya? Muchas gracias por recordarme, porque eso lo tengo que habilitar. Y Joaquín, hasta el martes pasado, martes 24, eso es la fecha hasta la que entra en el control. ¿Ya? Eso, chicos, que estén súper bien. Nos vemos la próxima clase el día martes. Y ahí vayan estudiando y todas las consultas me las pueden hacer el día martes también, en el horario de clase. ¿Ok? Vale, profe, nos vemos, que esté bien. Nos vemos igualmente. Que estén todos Chao, súper profe, bien. que la haya bien. Profe, Muchas gracias. gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao,